que va a generar el efecto de estimulación de la cascada de activación dentro de la célula, ¿no? Entonces, la proteína G, por ejemplo, en el caso de la beta, vamos a ver la PS y eso va a activar la adenosiclasa hasta lo que hemos visto anteriormente generar el ingreso de calcio, ¿no? En el caso de los alfa 1, recordad que es lo que vamos a ver vasoconstricción, aumento de la resistencia periférica, aumento de la presión arterial, vamos a observar midriasis y estímulo de contracción del esfínter vesical. Para los receptores alfa 2 vamos a ver que va a haber una inhibición de la liberación de la noradrenalina, ¿ya? Y una inhibición de la liberación de la insulina. Luego vamos a observar en el beta 1 que va a haber taquicardia, va a haber un aumento de la lipólisis y va a haber un aumento de la contracción miocárdica. Aquí, ya, vamos a ver que vamos a observar efectos contrarios a nivel cardíaco, ¿no? En alfa 2, al haber una inhibición de la liberación de la noradrenalina, lo que vamos a observar también es un letal, ya, tanto a nivel cerebral como a nivel cardíaco, ya. Ya, seguimos. En el caso de la beta 1, sí vamos a observar taquicardia, la beta 2 vamos a observar vasodilatación, reducción de la resistencia periférica, vamos a ver una bronchodilatación, una glicomiolisis muscular y hepática, ¿ya? Así como una liberación del glucagón y la relajación uterina. Entonces, cada uno, digamos, tiene su efecto en particular, ¿ya? Ahora, dependiendo el tipo de fármaco, vemos si es un fármaco selectivo a beta 2 o de repente es un fármaco que va a ser selectivo tanto a beta 2, alfa 1 y alfa 2. Entonces, vamos a ver una sumatoria de esos estímulos, ¿no? No es que todos los adrenérgicos tienen los mismos efectos, no. Porque de qué va a depender también de esos receptores en qué órganos van a estar para generar ciertos efectos. En el caso de la epinefrina, sabemos que es un potente agonista de los receptores adrenérgicos, tanto alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. ¿Ya? La norepinefrina es un potente agonista tanto de alfa 1, alfa 2, beta 1 y tiene poco efecto sobre beta 2. En el caso de la dopamina va a causar liberación de la norepinefrina, ¿no? Entonces esto va a generar, va a activar a los receptores principalmente alfa 1 y beta 1. Aquí, ¿no? Hablando de estos fármacos, ¿no? La adrenalina, ¿no? La adrenalina, la efedrina, la fenilefedrina y la epinefrina, ¿no? Estos van a causar, como habíamos visto inicialmente, van a generar toda la cascada de activación de diferentes procesos hasta llegar recordemos, ¿no? Se posa en el receptor va a través de la proteína G, sea la S, que sea la Q, sea la P, va a generar la activación de la adenosiclasa, que va a convertir el ATP en ATP cíclico, va a activar la apertura de canales para lo que sería el ingreso de calcio, ¿no? Va a haber mayor cantidad de calcio y esto va a generar mayor contracción muscular. Entonces va a haber una vasoconstricción e incremento de la frecuencia cardíaca. Y aquí podemos ver, ¿no? El efecto tanto a nivel cardíaco como a nivel del músculo liso, ¿no? A nivel cardíaco, justo lo que estamos hablando de un aumento del ingreso de calcio y esto va a generar que tanto la actina con la miocina empiecen a juntarse, ¿no? Y esto generar la contracción, ¿no? Las fibras tanto de miocina como de actina. ¿Ya? En el caso del músculo liso, vamos a ver que este estímulo de calcio va a activar al MLCK, lo cual va a generar una inactivación de la miocina y va a activarse a través del ATPase, lo cual va a generar un incremento de tensión del músculo liso en este caso. Ahora, cuando tenemos shock anafiláctico, ¿qué vamos a observar? ¿Ya? Vamos a observar una
Porque aquí yo tengo taquicardia, ¿por qué? Por compensación. O sea, empiezo a sentir menos presión en el vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que el cuerpo va a pensar? Va a pensar que no hay sangre suficiente. ¿Ya? Porque la hipotensión se va a dar, ¿por qué? Porque hay menor cantidad de fuerza que golpea el vaso sanguíneo. ¿Y esto por qué? Porque el vaso sanguíneo se dilata. El vaso sanguíneo al dilatarse tiene un espacio mayor, el contenido de sangre no ha variado, pero proporcionalmente va a aparecer menos en el vaso. ¿Ya? Y esta cantidad de sangre que va a haber en un vaso que aparentemente es más grande va a generar menor esfuerzo de golpe, ¿no? Entonces nos va a generar una hipotensión. Cuando ya tenemos la vasoconstricción, ya va a parecer que hay mayor cantidad de fluido que pasa por el vaso sanguíneo y va a aumentar la presión. Pero para eso nosotros también tenemos que hacer la búsqueda de un mecanismo. Por ejemplo, muchas situaciones nos pasan en anestesia, con anestesia en los pacientes. Buscamos aumentar la presión arterial, aumentando el fluido, ¿no? O sea, generando mayor cantidad de volumen al vaso sanguíneo, ¿ya? Para engañar al cuerpo que estamos reponiendo sangre perdida, que es lo que el cuerpo piensa, ¿ya? Entonces, en estos casos, ¿no? Tenemos aumento de o restauración de la presión arterial, ¿no? Por la vasoconstricción, ¿ya? Que se genera. Entonces, va a reforzar la actividad cardíaca, porque al sentir el cuerpo que hay menor cantidad de fuerza en el vaso sanguíneo, piensa que hay menos sangre y ¿qué requiere el cuerpo entonces? Lo hago circular más rápido para que ningún órgano se quede sin la distribución del oxígeno, ¿ya? Y por eso aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ya? Como un efecto compensador. Y bueno, obviamente me va a producir la broncodilatación, ¿no? Tengo un paciente congestionado, edematizado, la pieza aérea, con esto genera la dilatación y el paciente va a poder respirar, ¿no? Mientras que obviamente el corticoide que va a reducir el efecto, digamos, de toda la cascada alérgica se va a ir atenuando, ¿ya? En el caso de las dosis, ¿no? En una anafilaxia lo podemos utilizar a una dosis de 0.02 miligramos por kilo intravenosa, ¿ya? Dependiendo su evolución del paciente, incluso puede llegarse a considerar aplicar una dosis adicional, ¿ya? Quizás repetirlo los 5 o 15 minutos si no vemos un efecto de mejoría, ¿ya? En el caso de una resucitación, sí tenemos una dosis rango de 0.05 a 0.5 miligramos por kilo. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender de lo que sería las dosis posteriores que yo coloco, ¿no? Inicialmente empiezo dentro de lo que es el proceso de RSCP, ¿ya? En la cual yo voy a aplicar la dosis menor, lo intercalo con otro ionotrópico, por ejemplo, con atropina, y en una segunda dosis de refuerzo que yo puedo dar de atropina, ya duplico la dosis, ¿no? Y así, cada vez que yo hago el switch, durante el RCP, teóricamente nos debe tomar 20 minutos todo el RCP antes de dar en la hora de la muerte del paciente, entonces ahí es donde vamos aumentando la dosificación, ¿ya? En el caso de asma felino también la podemos utilizar como un mecanismo de broncodilatación inmediata, ¿ya? Para esto sí tenemos que generar una dilución, ¿no? La dilución de 0.1 mililitro en una solución de 1 al 1000 para poder aplicarlo por vía, puede ser subcutánea o intravenosa, ¿no? Siempre esta dilución la vamos a hacer con solución salina. Ahora, en el caso de la epinefrina, es bastante usado en combinaciones también a nivel de anestésicos locales, ¿no? Al saber que la epinefrina puede generar vasoconstricción, si yo lo combino con un anestésico local, me va a generar la vasoconstricción de la zona, ¿ya? Y esto, ¿para qué me va a ayudar? Me va a ayudar para que la liberación de la lidocaína ya sea más lenta, que eso permanezca más tiempo en el tejido donde está siendo aplicado, ¿ya? Y por consiguiente nos genere una anestesia o una analgesia local más prolongada, ¿ya? Control de hemorragias localizadas, ¿no? Por eso es que incluso, ¿no? No sé si en alguna oportunidad ustedes han escuchado, se han hecho prácticas en alguna veterinaria, de manera empírica hay una hemorragia de vasos muy pequeños
obviamente si estás en una cirugía y se te rompe la aorta, no vas a pensar en arreglar la vida, ¿no? Entonces, definitivamente, en este caso, que son vasos periféricos muy pequeños, nos pueden ayudar su vasoconstricción a controlar hemorragias. Con referente a los beta-2 adrenérgicos agonistas selectivos, salbutamol, clenbuterol. Salbutamol bastante usado en caninos y felinos, el clenbuterol utilizado más en equinos, ¿no? Nos va a servir como un broncodilatador, ¿ya? Su mecanismo de acción es directo, ¿no? Como habíamos dicho, su método de ingreso es vía aérea, entonces va a ir directamente a las células dianas, van a ir hacia los bronquios, donde van a encontrar los receptores beta-2 y esto va a activar la dilatación o la relajación del músculo bronquial, ¿ya? Generando que este músculo liso se relaje y pueda el paciente respirar mejor, ¿ya? El beta-2 también lo podemos encontrar a nivel de musculatura, entonces lo va a relajar, y también a nivel serino, ¿ya? A nivel de glúteo también vamos a observar que hay efectos de relajación, ¿no? Entonces, un medicamento, por ejemplo, beta-2 selectivo bastante conocido, el salbutamol, ¿no? Para el Ventolin, ¿no? Para aquellos que somos asmáticos, es parte de nuestro, siempre tiene que estar en la cartera. ¿Ya? En el caso de felinos o de equinos, ¿no? Se utiliza una cámara, una aerocámara, ¿ya? Quizás en el caso de los humanos adultos, ¿no? Es bastante sencillo utilizarlo de manera directa, pero en niños y en adultos mayores se utiliza igual que en felinos, ¿no? O sea, a través de la aerocámara manejan los PUC y van contabilizando alrededor de un minuto que el paciente pueda respirar e inhalar en este caso el fármaco, ¿no? Como vemos aquí. ¿Ya? Entonces, tenemos al paciente con su aerocámara, ¿ya? Evidentemente, cuando utilizamos aerocámara, es muy probable que lo que uno espera que ingrese no ingrese de manera correcta, ¿no? Es decir, ¿no? Los dos puffs que quizás nos ponemos como adultos, si tenemos mayor disponibilidad del fármaco, mayor cantidad de fármaco entra por la vía aérea, porque nosotros mismos generamos el estímulo de aspiración, ¿no? En el caso de una aerocámara hay mayor porcentaje del contenido del fármaco que se va a ir por las vías digestivas, porque el animal va a estar respirando, quizás incluso, ¿no? Se estresa y empieza a respirar con la boca abierta y se va a hacer las vías digestivas. Hay mayor riesgo. Por eso es importante que cuando le coloquemos una aerocámara a un paciente, sea con el paciente tranquilo, ¿ya? Incluso, ¿no? Si no se deja de esta manera, ponerlo en una caja y ponerlo preferible, ¿no? Para que el paciente pueda inhalar, ¿ya? Que es lo que buscamos en los resultados. Incluso no necesitas solo tener una aerocámara, puedes crear una aerocámara, ¿no? Vamos a crear una botella, ¿no? La parte de la base de una botella y generas una aerocámara. Hay opciones para ingeniarse, ¿no? Estas aerocámaras sí son especiales para equinos. Para equinos, obviamente también a veces hay otro tipo de interacción. Bueno, a nivel de, entonces, ¿cómo observamos que funciona a nivel del músculo liso, ¿no? Va a ingresar, va a activar en este caso, ya sea el salbutamol o ya sea el clenbuterol, se va a unir con el receptor beta-2. Esto va a generar que a través de la proteína GS active a la adenosiclasa, convierte el ATP en AMP cíclico, va a activar la proteína A y luego va a generar el aumento de la salida de calcio y va a generar la relajación del músculo liso. La incontinencia urinaria en perros. Ahí también podemos observar efectos simpático-miméticos de algunos fármacos, ¿no? Tenemos una insuficiencia en el esfínter uretral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a observar que a nivel del músculo destructor, que es el músculo que va a generar la contracción de la uretra, tenemos receptores alfa. Y a nivel de la vejiga vamos a ver que hay mayor cantidad de receptores beta. Entonces,
En el caso de la fenilpropanolamina, o también podemos usar lo que es la propanterina, ya ambos funcionan de la misma manera, vamos a generar un incremento en la tonicidad del músculo liso de la uretra, ¿ya? Entonces nos va a ayudar con lo que sería a nivel de los alfa 2, va a generar